todos, soy Kitty Halls y hace poco os traje un vídeo en el que os contaba qué animes populares a mí no me gustaban, y en ese mismo vídeo sugeristeis en comentarios que hiciera un vídeo sobre animes que descubrí por casualidad y me encantaron. Al principio pensaba que iba a ser más difícil porque generalmente no suelo ver animes por casualidad, es decir, los animes que me pongo a ver suele ser porque ya tengo como una idea formada de que quiero verlo por esta razón. Luego me puse a hacer la lista y me di cuenta de que la mayoría de mis animes favoritos los descubrí por casualidad. Así que en cierto modo este vídeo podéis considerarlo un vídeo de favoritos porque todos los animes de los que os voy a hablar me gustan mucho y como me voy a enrollar voy a empezar ya. Empecemos con uno de los más desconocidos, aunque bueno, como han reeditado hace poco el manga, a lo mejor no es tan desconocido, y es Planetes. Yo supe de su existencia cuando tenía unos 9-10 años porque Selecta Visión sacó un coleccionable que luego no siguió, de hecho, o sea, sacó la primera entrega y no sé si llegó a sacar la segunda, pero a mi kiosco nunca llegó. En esa primera entrega venían 2 DVDs de 2 títulos y un DVD de trailers, que de hecho lo tengo por ahí, lo he estado buscando pero ahora mismo no lo he encontrado, como openings de otros títulos que iban a incluir la colección que al final pues no llegaron. Uno era el de Planetes y la verdad es que a mí en su momento no era una serie que me llamara especialmente la atención. Porque, a ver, si yo tenía como 9-10 años, a mí me gustaba más, pues eso, historias de fantasía, historias de magia o de comedia, pero una historia sobre gente que limpia la basura espacial, pues como que de entrada no me llamaba para nada la atención. Luego pasó el tiempo y sí que es verdad que leí una buena opinión sobre este anime, como que dijera, bueno, pues en algún momento veré esta serie, pero tampoco fue como... sí, lo voy a anotar en mis prioridades. En un salón del manga de Barcelona encontré un stand que de hecho no he vuelto a encontrar en la vida, y no era el stand de Outlet de Selecta, porque ese suele estar en el pabellón donde tienen el merchandising y todo, de hecho ahí es donde estaba. Este no recuerdo ni el nombre, creo que ni me fijé y ahora me arrepiento mucho, que tenía un montón de títulos de Selecta, no solo nuevos sino también antiguos, porque esta edición la edición de Planetas en DVD ya es de hace tiempo y no se ha vuelto a reeditar. Esperemos que lo hagan en algún momento. El caso es que tenía títulos de Selecta nuevos y antiguos súper baratos, o sea, los nuevos estaban más caros, pero los antiguos, o sea, yo me compré Planetes en DVD por 5 euros, o sea, es que yo lo vi por 5 euros y dije, me lo tengo que llevar. Y luego me arrepentí de no haber comprado más cosas porque ya os digo que este stand no lo he vuelto a encontrar y era un stand de DVDs de primera mano, o sea, ojo. Ya sumamos ahí 2 casualidades, pero es que también hay que tener en cuenta que yo muchas veces digo que hay ciertas cosas, ciertos libros, ciertos animes que o lo ves en el momento apropiado o igual en otro momento no te hubiera gustado. Entonces yo creo que ese es el caso de Planetes, porque al tenerlo en DVD yo lo que hice fue verlo en verano, porque en verano no estoy en mi casa de normal, me voy a mi casa de vacaciones y en mi casa de vacaciones no tengo conexión a internet porque ¿quién se gasta la pasta de todo un año para 2 meses de internet? Yo es que creo que en general el verano es como el momento para ver todo, o sea, en mi caso, me repito. Y que sí que es verdad que al no ser durante el año donde tienes como 1000 cosas en las que pensar, sí que noto que estoy más receptiva para ciertas cosas. El principio de Planetes a mí la verdad es que no es que me matara mucho, o sea, bueno, ya os he dicho de qué va y he de decir que la serie es muy slice of life, sobre todo al principio, porque sí, es verdad, es en el espacio, pero al final solo es contarte la vida de estas personas, entonces el principio es eso, muy calmado, con un sentido del humor un poco tontorrón. Me acuerdo que hubo un capítulo que me mató muchísimo, en plan mal, que fue el capítulo de los ninjas, que no me voy a entrar ahí a contaros ese capítulo porque si no este vídeo no acaba nunca, pero que yo ahí pensé, Dios mío, como yo estuviera viendo esta serie durante el año, es que la dejaba en este momento porque pensaba que era una chorrada de serie, la verdad. Y menos mal que seguí, la verdad es que nunca me ha alegrado tanto de haber tenido paciencia con una serie, porque es que luego cuando se mete en materia, o sea, es que me encantó. Conforme van avanzando los capítulos cada vez se va metiendo más en temas de ciencia ficción, ya sabéis, estos temas que pues en el caso de esta serie pues se supone que son ficción porque es un futuro que no ha pasado, pero que realmente nos está hablando de problemas que tiene el ser humano ya ahora mismo o que ha venido arrastrando desde miles y miles de años, como esa obsesión por colonizarlo todo independientemente de pararse a pensar de, bueno, pues a lo mejor no tienes el derecho a hacerlo, o también dilemas sobre ¿de verdad merece la pena perseguir un sueño de tu vocación
y tal, si por ello vas a dejar a personas que te importan atrás, pese a que no es que dejes su tono slice of life ni los momentos de comedia siguen estando ahí, pero da paso a temas más serios que a mí me parecieron súper interesantes y que hace que me dé mucha pena que esta serie no sea más conocida. Y como veis, las casualidades se sumaron e hicieron que yo viera este anime en el momento en el que tenía que verlo y no puedo alegrarme más. Y ya que estamos hablando del coleccionable este de Selecta que he mencionado, vamos a hablar de una de las series que venía en ese coleccionable que también fue un cúmulo de casualidades. Os estoy hablando de Paranoia Agent, una serie que a día de hoy tiene como un estatus de culto, pero en el momento en el que yo la descubrí era ajena a este tipo de cosas, porque creo que lo descubrí con 8 años o así. No es como la edad recomendada para ver Paranoia Agent. Bueno, yo esta serie la vi por primera vez, no entera, vi un capítulo en Pun2, que Pun2, si los que me estáis viendo alguno es de Valencia, sabréis que nosotros teníamos una cadena autonómica, que era la principal, y luego tenía una cadena secundaria que era Pun2, que básicamente ponían contenedores infantiles y documentales. Todo el anime que yo vi de pequeña lo vi por la televisión. Los buenos años en los que todavía se seguía emitiendo anime en abierto, bueno, pues lo veía en esta cadena. Tenían pues eso, el contenedor infantil que se llamaba Babalá. Entonces cuando acababa Babalá ponían como cosas más para adultos, incluyendo animes más adultos. De hecho me acuerdo que fue aquí donde yo vi algunos capítulos de DNA al cuadrado y Get Backers. Pues bueno, una de las series que ponían después de Babalá fue Paranoia Agent y yo me quedé totalmente traumatizada porque me acuerdo perfectamente que era el capítulo 5 el que yo vi en esa cadena. El capítulo 5 es el de la hija del policía. Es bastante chocante y aún más si tienes 8 años. Y no quise volver a ver eso en la vida, pero resulta que salió el coleccionable este de Selectavision que venía con, como ya he dicho, con 3 DVDs, uno de trailers, otra de la película de Appleseed. Esto fue un poco después, claro, yo ya tendría pues eso, 9-10 años. No es que conociera a Appleseed, pero como yo de pequeña me lo veía casi todo. O sea, y digo casi todo porque hay series concretas que nunca he terminado de tragar, pero generalmente todo lo que fuera anime me lo veía. Entonces, claro, yo vi la portada de Appleseed y pensé, oh, qué bonito, yo quiero ver eso. Pero ¿qué pasaba? Que el tercer DVD era los 5 primeros capítulos de Paranoia Agent. Siempre he tenido una memoria que no me sirve para acordarme de las cosas que tengo que hacer, pero sin embargo, para acordarme de los libros, los mangas, los animes, para eso mi memoria es súper útil. Me acordaba perfectamente de que la serie que me había traumatizado era Paranoia Agent. Pero ¿qué pasa? Que yo quería el otro DVD y no me acuerdo si valía 1 euro o 2 euros. Estaba súper barato. Entonces, claro, mi madre cuando yo era pequeña no era muy de darme caprichos, pero claro, si vale 1 euro o 2, pues ya me dirás tú qué pedazo de capricho es ese. Al final me lo compró y yo, pues ya veis, como me lo veía todo, dije, venga, va, me voy a ver estos 5 capítulos, aunque sabía en mi interior que me iba a dar muy mal rollo. Y de hecho así fue. Es que tampoco tengo muy claro con qué edad lo vi la primera vez y con qué edad lo vi la segunda. Sé que esta segunda vez no fue tan desagradable, pero aún así yo tampoco me sentía como bien viéndolo y aún así me lo vi como 3 o 4 veces. O sea, yo es que era así, yo era de verme una y otra vez las cosas. Entonces, aunque un lado de mí lo pasaba mal viendo esos capítulos, otro lado de mí quería seguir viendo. O sea, yo creo que era una mezcla entre masoquismo y curiosidad morbosa. Pasó el tiempo y yo descubrí por mi barrio, esto fue años después, una tienda de DVDs de segunda mano. Entonces aproveché el momento para quitarme de encima algunas series que sabía que no quería volver a ver y una de ellas fue Paranoia Agent, así que así se fue. Y muchos años después, cuando yo ya era bastante más mayor, no sé si tenía ya 18 años o ya estaba en la universidad. Eran también los buenos años de blog en los que habían, pues eso, muchos blogs muy activos y muchas reseñas. Pillé una reseña de Paranoia Agent y me acordé de la serie y dije, oye, pues a lo mejor es el momento de verla. En un Japan Weekend de Valencia vi el pack de DVDs por 10 euros y de hecho creo que fue la última vez que lo vi a 10 euros porque luego estuvo desaparecido una temporada, sacaron una edición especial que costaba 20 o 50 pavos. De las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque es uno de mis animes favoritos. No sé si deciros mi anime favorito porque depende de cómo me despierte cada mañana. O sea, yo tengo varios títulos que dependiendo del día son más favoritos o menos favoritos, pero vaya, que si os dijera que es mi anime favorito de la vida podría valer perfectamente. Es un anime que tienes que ver ya con cierta madurez porque incluso yo creo que viéndolo de adolescente, como no tengas la mente abierta, tampoco te va a gustar. O sea, si eres niña te perturba mucho, pero si eres adolescente tampoco tiene por qué gustarte.
porque aunque al principio parezca un thriller, y digo un thriller a secas en el sentido de un thriller más o menos normal, tiene mucho de su director de Satoshi Kon, o sea, para nada es un thriller policíaco y ya, porque te va metiendo cosas así oníricas, del mundo de los sueños y tal, y de hecho el final es imposible interpretarlo literalmente porque si no, no tendría sentido. Es uno de los animes que más pensativa me ha dejado, que literal que cuando lo terminé cogí una libreta y me puse a escribir mis teorías. Las escribí en una entrada bastante larga. Tras muchas casualidades, finalmente Paranoia Agent llegó en el momento apropiado y no puedo dejar de recomendarlo. Y ya que hemos hablado de la Japan Weekend de Valencia, vamos a un anime que también tengo gracias a haberlo encontrado en una Japan Weekend de Valencia y es Honey and Clover. En la Japan Weekend me arrepiento muchísimo de no haber comprado más DVDs cuando pude, porque hubo una temporada en la que tenían bastantes DVDs de Honu Media, no de las cosas que publica ahora Honu Media, sino las cosas que licenció en su momento, y las tenía bastante baratas. Yo, como iba de uno en uno, no quería pegarme el atracón, pero debía haberlo hecho porque ahora esos DVDs son imposibles de encontrar. Y bueno, Honey and Clover fue una de esas series que pues me compré porque estaban ahí y porque estaban baratas, de verdad me salieron baratísimas. Yo sabía de la existencia de este anime cuando me lo compré, o sea, no es que no lo conociera en absoluto, lo conocía por el manga, no me lo había leído, pero sabía que existía. No tenía ninguna referencia al respecto, o sea, no sabía de nadie a quien le hubiera gustado o a quien no le hubiera gustado, o sea, directamente no había leído ninguna opinión. No iba preparada a lo que me iba a encontrar, o sea, yo pensaba que iba a ser, pues es un anime de instituto, bueno, de universidad en este caso, que podría estar bien y tal, pero no me esperaba para nada que fuera así. Tampoco me quiero poner intensita con este anime porque es que de verdad, o sea, tengo 2 reseñas de esta historia en mi blog, una es sobre el anime, la otra sobre el manga, y las 2 reseñas es que no pueden ser como más intensas, porque es que de verdad que es una historia que me impactó muchísimo, que me hizo reflexionar muchísimo sobre muchas cosas, o sea, es que las 2 veces que he acudido a esta historia, la primera vez con su anime, yo estaba en el instituto y en bachiller más o menos, por lo tanto no me tocaba personalmente en el sentido del tema de estudios y tal, pero sí que es verdad que me hizo plantearme tantas cosas, o sea, sobre todo relacionadas con la amistad. O sea, yo de verdad que no he visto otro anime que trate la amistad de esta manera, de una forma tan bonita pero a la vez tan realista, que para nada idealiza la amistad, que acepta que no todas las amistades tienen que durar para siempre, no porque te lleves peor con esas personas o mejor, sino porque una amistad no es válida solo si dura toda la vida, porque a veces pues eso, la vida te separa y por trabajo o por lo que sea tú terminas en un sitio y las personas que fueron tus amigos en otro y tal vez no tenéis contacto porque no resulta viable encontrarse, pero no por ello los momentos que pasasteis son menos importantes. No sé, bueno, ya digo, voy a intentar frenar mi vena intensa con esto porque de verdad que a mí me hizo reflexionar mucho y no quiero resultar pedante, pero sí que es verdad que si tuviera que elegir un anime que de algún modo ha influido en la persona que soy ahora, y no me refiero a grandes cambios porque sinceramente yo creo que esto de leer algo y que al día siguiente tú ya estés cambiando tu vida porque te ha impactado muchísimo, pues no sé, no conozco a nadie que le haya pasado eso, pero sí que es verdad que a veces a través de la ficción digamos que te hacen replantearte cosas de tu vida. Entonces yo creo que sí, que este anime ha sido, yo podría decir que es el que más me ha influido personalmente, sobre todo en eso, en cosas de la vida, de las relaciones con otras personas, y además no de una forma pretenciosa. O sea, es curioso porque este anime habla de cosas muy profundas, pero de una forma muy natural, todo sale muy orgánico, o sea, son todo dudas que podemos tener cuando estamos pasando por esa edad, por el momento en el que estamos en la universidad y no sabemos qué hacer con nuestra vida, o nos cuesta encontrar nuestra vocación, que todas las reflexiones que salen en este anime salen con muchísima naturalidad y te las cuentan conforme le pasa por la cabeza a los personajes. Para nada intenta dar una lección sobre la vida. Por resumirlo todo bastante, diría que es un anime, es uno de los animes que mejor hablan sobre lo que es hacerse mayor, que es una etapa en la que vas a tener que pasar pues de todo, ¿no? O sea, momentos tristes y momentos duros, porque es un momento en el que
vas camino de ser adulto, pero en la práctica todavía no lo acabas de ser, pero tampoco eres un niño, o sea, tienes que empezar ya a asumir responsabilidades. Entonces, claro, pues van a vivir momentos tristes, pero también hay momentos felices, o sea, no es para nada una serie deprimente, bueno, depende, o sea, igual si estás pasando un momento muy difícil a lo mejor no es lo mejor para ver, pero que también tiene muchos momentos de comedia. El capítulo de Twister es lo mejor que he visto yo en la vida, o sea, es que no me he podido reír más con un capítulo que con ese. Yo creo que nos toca a todos tan de cerca los temas de esta historia, y de verdad que me sorprendió que no haber escuchado ni una sola buena opinión de él. Si tenéis la oportunidad de verlo y os gustan las historias pues así tranquilas, reflexivas, porque sí que es verdad que pues al final también es un slice of life, no esperéis un anime en el que no paran de pasar cosas, porque generalmente es muy tranquilo. Yo lo recomiendo mucho y voy a parar ya antes de que me ponga demasiado intensa. Siguiendo con la tónica Slice of Life, vamos a otro, ¿por qué no? Y este es Horo Musuko. O sea, me acuerdo que este anime yo lo descubrí por una reseña que leí, pero un poco como Planetes, que cuando vi esa reseña pensé, pues puede estar bien. El caso es que yo lo tenía ahí, pero tampoco le hice mucho caso, pasó el tiempo. Me acuerdo que me vi antes el anime de Aoi Hana, que está basado en otro manga de la autora, yo no lo sabía, lo supe después. A mí personalmente el anime de Aoi Hana no me gustó demasiado. Creo que era en la época de junio, en plan cuando se acaba ya el curso y te quedan pocos días en casa, entonces digamos que yo me puse a ver una cosa cortita para terminar enseguida y ya está. Creo que ese fue el factor que decidió que me pusiera a ver esta serie. La verdad es que no me acuerdo y ya os digo que fue totalmente casualidad, porque yo muchas veces me he descargado cosas, las he dejado en el disco duro y me he olvidado completamente. Entonces un día que estaba yo ahí viendo que tenía, pues vi esto y dije, pues me lo voy a ver, pero fue totalmente aleatorio. Podría haber sido este, podría haber sido otro. No me lo esperaba para nada que me gustara tanto. O sea, en este caso sí que consiguió lo que el anime de Aoi Hana no consiguió, que es emocionarme. O sea, yo me acuerdo que me vi enseguida los capítulos, que me quedé totalmente maravillada y me emocionó mucho. Sé que en su momento lo apunté porque me llamaba la atención que el personaje principal fuera trans, pero he de reconocer que si bien ahora pues en general la ficción de contenido LGTB me llama per se, o sea, es un tema que me interesa de entrada, en aquel momento no era así, no era un tema que yo tuviera tan presente. De hecho, Horo Musuko fue el primer producto de ficción que yo consumí, cuyo tema principal era el tema trans. O sea, yo no había tenido ningún contacto con este tema. Me sorprendí porque estaba demasiado acostumbrada a que si en un anime sale un personaje que generalmente suele ser un hombre que se viste de mujer, o al menos así es como te lo presentan en la historia, es un personaje que viene para burlarse de él, llamarle travesti, maricón y no sé qué. Entonces, claro, a mí me dejó totalmente choqueada el respeto con el que se trata el tema en este anime. Luego, si lo piensas, pues era de esperar, porque Takako Shimura es maravillosa, la autora del manga, quiero decir. El respeto y la delicadeza con la que tratan este tema, yo no puedo asegurar cómo de ultra correcto es con ciertas cosas o ciertos términos, no lo sé, porque cuando lo vi ya digo que no era consciente de eso, pero ya digo, o sea, trata a los personajes y el tema en general con un respeto increíble. Y yo me acuerdo que lo terminé y estaba encantadísima, y por favor que alguien me traiga el manga porque yo lo necesito en mi vida. Ya sé que son 15 tomos, pero por Dios, que alguien me lo traiga. Quiero hacer hincapié en que mi sorpresa por este anime fue doble. No tenía muchos antecedentes sobre él. También era una época en la que yo y los animes escolares estábamos un poco peleados, porque era una época en la que había visto muchas adaptaciones de mangas que me gustaban, cuyo anime no me había gustado, de mangas escolares, quiero decir. Entonces, claro, yo ya era como muy recelosa con los animes escolares, porque decía, es que me va a dejar totalmente fría y yo no quiero que me pase eso. Y bueno, por suerte al final no pasó. Y pasamos a un anime del que tenía cero referencias cuando lo vi. Me enteré de que había salido este anime y creo que como mucho fui a investigar un poco y vi la portada del primer tomo del manga y me llamó la atención, entonces dije, pues me lo voy a ver. Os estoy hablando de Aku no Hana, la adaptación del manga de las flores del mal. Lo de este anime me pilló totalmente por sorpresa porque no sabía nada de él. Tampoco sabía que estaba hecho con rotoscopía, que sí, bueno, vamos a zanjar este tema desde el principio porque no me voy a poner a hablar de la animación de Aku no Hana, que vale, sí, que a veces el dibujo puede llegar a ser muy feo, pero yo qué sé, al final le va bien a la historia y todo, aunque claro, luego ya que te resulte agradable a la vista, eso es
Pues otra cuestión, me pilló una época en la que ese era mi tipo de historia, o sea, historias retorcidas que hablaron un poco de esas cosas del ser humano que no quiere mostrar a la sociedad, pero que en el fondo es lo que nos convierte en personas, porque al final la historia de Akuno Hana puede tener un punto de partida muy retorcido y los personajes pueden parecer muy perturbados, pero en el fondo está hablando de algo con lo que todos nos podemos identificar, que es la adolescencia y esa obsesión que tenemos cuando somos adolescentes de querer diferenciarnos del resto, de querer creernos mejores que los demás, un poco para pensar en nosotros como alguien especial, como el protagonista de esas novelas que tanto nos gustan. Además, justo en este anime que es tan sumamente lento, a mí me da miedo volver a ver este anime porque no creo que sea capaz de conectar con él de la misma manera que en aquella época. Mientras lo estaba viendo, y creo que esto no me ha vuelto a pasar de forma tan intensa desde entonces, yo misma estaba como rellenando los silencios. Hay un momento en el que se pasan como medio capítulo caminando en silencio los personajes sin decir nada, entonces digamos que mi mente se ponía a pensar en qué debía de estar pasando por su cabeza por aquel entonces, o sea, en aquellas escenas. Entonces yo creo que eso todavía ayudó más a que me flipara tantísimo. Digamos que no me puede no gustar este anime porque empatizo muchísimo con los personajes y ya sé que es un poco raro decir eso porque todos están como un poco para allá. Evidentemente los personajes son exageraciones de pensamientos y sentimientos, pero es que yo con los tres protagonistas, con Kasuga, Nakamura y Saeki, con los tres hay algo en sus personalidades y en su forma de ser, en cada uno de ellos, no en todo evidentemente, pero hay una cosa en concreta de cada uno con la que me siento muy identificada. A día de hoy igual no tanto, pero en aquel momento sí. Yo no podía salir espantada de ese anime porque en cierto modo era como verme a mí misma en una etapa muy concreta de la vida. Y a veces cuando me acuerdo de Akuno Hana me entra un poco de bajón porque creo que desde entonces no he vuelto a conectar tantísimo con un anime. Y ya digo que me vino totalmente por sorpresa. Es más, luego me leí el manga y he de decir que el manga no me gusta tanto. O sea, sí que es verdad que lo que pasa en el manga después de que acabe el anime tiene bastante sentido y tiene bastante coherencia, pero a mí es que me gusta el caos. O sea, a mí me encanta el final de este anime porque aunque es abierto, para mí la historia podía haber terminado perfectamente ahí. Claro que la conclusión sería otra, pero en fin, un anime muy incomprendido solo porque la animación a algunos les parece fea, pero que para mí es una auténtica joyita. Y acabamos con otro de esos animes que me pone triste acordarme de él porque es que ha sido de los que más he disfrutado en los últimos años. No soy muy de hacer caso a las recomendaciones a secas que me deja la gente. O sea, me explico. Si tú me pones en un comentario, te recomiendo este anime porque, y pones una argumentación, seguramente le haría más caso que una recomendación a secas. O sea, porque es que yo creo que mucha gente es de ir a un canal o a un blog y decir, pues mira, hola, ¿qué tal? Buen canal, te recomiendo, yo qué sé, este anime y este anime. Y ahí se queda la cosa. Entonces, claro, ¿cómo sé que realmente me estás recomendando esos animes porque has visto mis vídeos o has leído mis entradas y piensas que a mí me van a gustar, o sencillamente estás recomendando tus animes favoritos? Es que la gente no entiende que lo que para ti es bueno no necesariamente tiene que ser bueno para los demás. Que a mí me vale con que me digas, pues si te ha gustado mucho este anime, te gustará este. O sea, eso para mí ya es una recomendación, pero decir simplemente, mírate este, pues para mí no lo es. Este caso en cuestión, a ver, no era tan a ciegas porque sí que es verdad que es una recomendación que creo que me dejaron en una entrada que hice yo sobre el final de Another, que es un anime que no me terminó de gustar. O sea, me gustaron los últimos capítulos, pero en general esperaba bastante más de él. Yo hice esta entrada, que de hecho es una de las entradas más visitadas de mi blog, contando un poco mis teorías sobre el final de Another. Alguien me comentó la entrada y luego al final dijo, te recomiendo Shiki. Yo cuando lo leí entendí que era un poco como, pues Shiki va a ser del rollo de Another. No sé por qué decidí hacer caso de esa recomendación y mira, o sea, es que no recuerdo quién me la hizo, pero muchas gracias, de verdad, gracias. Me encantó. O sea, es que tengo un buenísimo recuerdo de Shiki. O sea, ya de por sí el tema de terror me gusta, pero es que me da la impresión de que Shiki no es un anime tan conocido como debería. O sea,
Hay otros que podrían ser parecidos temáticamente como Another o Higurashi, que son más populares y sinceramente sí que le da 1000 vueltas a esos animes. Aparte de que la historia está muy bien hecha y los personajes, por favor, yo recuerdo un momento concreto en el que es que estaba en la gloria porque estaba pensando que me gustaba todo de ese anime. O sea, de verdad que la evolución de los personajes de esta serie no me puede gustar más. Es totalmente coherente con lo que van diciendo. Pero ante todo yo creo que sí que gana mucho en su recta final. Juega con lo que te había planteado al principio, que es que tú ya tenías tus simpatías de estos son los buenos y estos son los malos, pero es que ya de cara al final, bueno, pues mira, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Una historia de tanto entretenimiento como Shiki me haga pensar, me has dado todo lo que pedía y más. Y encima luego me enteré de que sí que está basado en unas novelas de la autora de Los 12 Reinos. O sea, es que yo ahí ya fue como, pues ya entiendo por qué me gusta tanto esta serie. Que sí que es un anime que de verdad, como veis, no esperaba nada, absolutamente nada. Y que hice caso de la recomendación de una persona porque me dio por ahí, que es algo que ya digo que nunca hago. Y de verdad que muchas gracias a la persona que me lo recomendó porque, buah, de verdad, si no habéis visto Shiki y os gusta el terror, es que no sé a qué estáis esperando. Hasta aquí el vídeo de animes que descubrí por casualidad y me han gustado mucho. Espero que no haya quedado muy largo. Ahora os toca a vosotros, contadme en comentarios si conocíais estos animes, qué os parecieron, si os gustaron o no os gustaron, si les vais a dar la oportunidad y por supuesto que me habléis de los animes que vosotros descubristeis por casualidad y luego os gustaron mucho. Si tenéis alguna sugerencia en cuanto a vídeos que hagan un futuro de este estilo también me la podéis hacer porque como veis os hago caso. Os recuerdo también que en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales, entre ellas pues el blog donde todos estos animes están reseñados, o sea, tenéis una entrada dedicada a cada uno en el momento en el que la vi, en el que os daba mis impresiones, que serán bastante más extensas que las que he explicado aquí. Y también My Anime List, donde están todos estos animes puntuados y en general voy puntuando y marcando lo que voy viendo y leyendo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!